Jazz, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva y última sesión por lo que queda de este temporada previa al verano de 2021 de las charlas divulgativas organizadas por la sede de la Universidad de Alicante con la colaboración de Imajoven y coordinadas por mi propia persona, con muchos invitados, siempre mucho más sabios que yo. Y para persona sabia y conocedora del tema, porque fue ella la que lo propuso, Flavia Bernardo, diseñadora web y divulgadora cinematográfica. Buenas tardes, Flavia. Hola Luis, ¿qué tal? Nada, encantada de estar aquí contigo para hablar de cine de emprendedoras y emprendedores. Ahora nos contarás un poco por qué propusiste este tema, pero antes recordaros que, salvo esta charla, lógicamente, que se está grabando en este momento, ya nos han dicho los compañeros de la sede, María Dolores y demás, nos han dicho que ya están todas las charlas anteriores disponibles para verlas, editadas, montadas, y podéis disfrutarlas a partir de ya. Entonces, ahí tenéis todas esas charlas que estamos haciendo pues desde enero están todas ya disponibles. Y luego ya, después del verano, pues volveremos con más propuestas que esperemos que sean de vuestro interés y que sean presenciales, cuando estemos ya Eso. supuestamente todos vacunados. También muchísimas gracias, como siempre, a nuestro compañero Pepe de la sede, que es el que Pepe Monforte, que es el que está controlando toda la parte técnica, y a los que estáis al otro lado en vuestras casas o donde os apetezca seguir la charla, pues gracias por seguirnos, ¿de acuerdo? Bueno, y hoy nos toca emprendedoras y emprendedores, que es un tema que se sale un poco de lo habitual de las charlas, que suelen ser más de directores, de periodos históricos. Esto es de un tema que nos gusta mucho, que creo que el cine norteamericano trata más y con más valentía que el cine español, como casi todos los temas. Y bueno, ¿por qué propusiste este tema, Flavia? Este tema que vamos a comentar hoy con bastante amplitud y creo que son 12 películas. Bueno, pues porque los emprendedores son una especie de moda, ¿no? Se fomenta mucho la cultura emprendedora, todo este tema de ser tu propio jefe, etcétera. Ujú. Pero sin embargo nos olvidamos un poco de lo que hay detrás, ¿no? De ser un emprendedor y por lo menos una cultura más emprendedora como es la de Estados Unidos, tiene la capacidad de darle la vuelta y hablarnos un poco de la sociedad de ese momento a través de la visión de estos emprendedores y emprendedoras, ¿no? Que fue un poco Efectivamente, el motivo de... Sí, dime. el cine es estadounidense. eh, Como bien dice, no me canso de decir Pedro Ballín en su libro Me cago en Godard, es muchas veces mucho más arriesgado y mucho más combativo de lo que parece. Por supuesto, hay mucho cine de Hollywood que es pura evasión y que también está muy bien, pero hay muchas películas que aprovechan unos temas atractivos, porque es lo que vamos a ver aquí, para decir cosas sobre su sociedad y también sobre el mundo. Vamos a ver cómo, sobre todo en las películas, eh, también para los que estáis acostumbrados a nuestras charlas, en esta charla no hay ninguna película de los años 70. No, No ninguna, interesaban. Al fin ninguna. de los 70 los emprendedores no les interesaban. Vamos a hablar de Para películas a nada. partir de los 80. O sea, Pascual, hoy es tu día. Vamos a hablar de películas de los 80 en adelante, pero vamos a ver cómo las películas de los 80, la mayoría son muy comerciales, eh, y dentro de esas películas tan comerciales se introducen pues las ideas que tiene el guionista y los directores y los responsables. Entonces son películas que llegaban a mucha gente porque estaban planteadas bajo una perspectiva claramente comercial y es algo que me gusta mucho del cine de los 80 y parte de los 90, que es que el cine tenía esa voluntad comercial, esa voluntad de divertir, de entretener, pero también de enseñar algo, ¿no? Como con la máxima latina, ¿no? De enseñar deleitando. Y Mm. luego ya poco a poco se va viendo como las películas más modernas también divierten, posiblemente, también enseñan cosas, pero son mucho más minoritarias la mayoría. No son grandes éxitos de taquilla como la que vamos a ver de los 80. Y son también muy, la segunda parte, las que vamos a ver ya a partir de los 80 son muy divulgadoras, sobre todo el tema del siglo XXI, que te Ujú. explica muy bien o intenta explicarte por qué surgen las cosas. Bueno, pues por qué surge el movimiento de las tecnológicas, por qué surge las crisis que han habido, ¿no? En el Sí. siglo XXI, y ya con eso dejo alguna pista de alguna
películas de las que vamos a ver. Y un poco el idioma, ¿no? El vocabulario, la jerga que utilizan tanto a la hora de diseñar productos digitales como a la hora de emprender, de esa mentalidad de tiburón que muchos de esos emprendedores tienen a la hora de enfrentar sus problemas del día a día y ganar, al fin y al cabo, más dinero, ¿no? Cuando surjan todos esos temas de jerga de tecnología, yo me callaré y me pondré a escuchar para aprender de Flavia, que es la que sabe de esas cosas, y yo no tengo ni idea. Entonces, bueno, pues yo estaré más hablador en la parte cinematográfica y hará Flavia toda la parte más que tiene que ver con la temática de nuevas tecnologías, que es ella la que realmente tiene control de esas temáticas. Bueno, pues sin más dilación vamos a pasar a hablar un poco bueno, ya nos volvemos a presentar y las películas marcadas en azul son las que va a comentar Flavia y las marcadas en rojo son las que voy a comentar yo, porque seamos muchos o pocos, vamos a daros voz para que elijáis las películas que de cada bloque pasarán a la final para elegir la mejor película de emprendedoras y emprendedores. Y para ello, pues hemos hecho 3 bloques, como siempre. Aquí podemos haber puesto cualquier título, porque son películas, todas tienen en común que son personas emprendedoras, que quieren crear negocios, que quieren ganar dinero con alguna idea, pero tienen ciertas diferencias. En primer lugar, hemos elegido películas que hablan mucho de la mentalidad de tiburón, el hecho de o comes o eres comido, en una competitividad, el ver la sociedad como una competición para ser el triunfador, ¿de acuerdo? De diferentes maneras. Luego vamos a ver los idealistas, entre comillas, ¿de acuerdo? Los emprendedores que han sido vendidos por el storytelling como idealistas, y vamos a ver si lo fueron o no lo fueron realmente según las películas, sobre todo, más que según nuestra opinión, sino lo que dicen las películas. Y luego, sabéis que hay muchas teorías psicológicas y sociológicas que dicen que hay un 1% de sociópatas en el mundo y un 1% de hipermillonarios. Coincide el número, ¿de acuerdo? Curiosamente. Y Guiño, guiño. vamos a hablar de aquellos emprendedores que rozan los límites de la sociopatía, que no tienen empatía con los demás, que van como caballos con antiorejeras, van ahí totalmente tapados del resto de sentimientos de la gente y su único objetivo es triunfar a cualquier precio, incluso entrando en la zona delictiva o inmoral. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar con la mentalidad de tiburón. Ahí tenemos a un divertidísimo Un tiburón tiburón. como es Leo DiCaprio, ¿de acuerdo? Y estas son las películas que se han quedado a las puertas. Hay muchísimas, ¿no? El cine norteamericano ha tratado mucho este tema. Está Cocktail, que es una película que tiene mucho que ver con el mundo de la hostelería. Barry Seal, donde también tiene algo que ver con la hostelería, pero más con lo, con lo que con lo que Barry Seal se trae de México y de Sudamérica. Me ha encantado lo de la hostelería de Barry Seal, vamos. Claro. Jerry Maguire, que es un personaje que tiene que ver con los agentes deportivos, con los que representan a los jugadores, a los deportistas, y que muchas veces se llevan gran parte del pastel de esos traspasos millonarios. Luego está Piratas de Silicon Valley, que habla de los inicios pues de toda El movimiento tecnológico, ¿no? movimiento De Silicon tecnológico, de Valley. Internet y demás. Ciudadano Kane, ya sé que me he dejado una, pero la comentaré al final. Ciudadano Kane es una de las primeras películas de emprendedores, este magnate de la prensa que controla todo. Y Glengarry Glen Rose, que es una magnífica película con grandes actores como Al Pacino, hablando pues de la presión de los vendedores. En este caso ya no solo eligen al vendedor del mes, sino al peor. El peor del mes será despedido. ¿De acuerdo? Entonces ese elemento. Y luego Wizards of Lies es una película poco vista, está en HBO, ¿de acuerdo? Y es un poco sobre el caso Madoff, de este inversionista de grupos ¿no? de inversiones de riesgo. Es una película bastante interesante. Pero bueno, vamos a pasar, si Flavio no quiere comentar nada de estas Mm. películas. No, simplemente que lo curioso, ¿no? Que este Cocktail, Barry Seal, Jerry Maguire y otra más, interpretada por, por el tiburón de Tom Cruise, ¿no? Ujú. Tiene como bastante la estética, ¿no?
de tipo tiburón de los años 80. De hecho, Barry Seal no es de los 80, ni Jerry tampoco, Jerry Maguire tampoco, pero es ese Ujú, prototipo de persona que pueda decirse que es guapo, rico y exitoso, ¿no? ujú. Y bueno, como curiosidad, ¿no? Que esté ese actor en estas películas. Yo creo que si o sea, habéis visto el actor y esas tres películas, creo que vais a saber la que falta, que es una forma de emprender un poco diferente, pero también emprendimiento al fin y al cabo. Bueno, la de Barry Seal también es una forma de emprender diferente, ¿no? Sí, o O sea, no, dentro del sistema, ¿no? En no sistema haciéndole mucho caso a, económico. a las leyes, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a descubrir ya, sin más dilación, las cuatro películas de mentalidad de tiburón que hemos elegido, que son Risky Business, Wall Street, El Lobo de Wall Street, que es como una continuación, y La Gran Apuesta. ¿De acuerdo? Dos películas de los 80 y da dos películas del siglo XXI. Entonces, por edad, a mí me tocan las de los 80 y a Flavia las del siglo XXI. Risky Business. Risky Business. Película, como hemos comentado, protagonizada por Tom Cruise, que es perfecto tanto en físico como en gesticulación. Esa su gesticulación es tan idiota como esperamos del personaje que interpreta. ¿De acuerdo? Tú, Flavia, Ricky Vini sí o Ricky, o sea, Tom Cruise sí o Tom Cruise no. Tom Cruise sí, por supuesto. Además es que es perfecto para este tipo de papeles. Risky Business está terriblemente bien porque encarna perfectamente al tipo de joven Niñato. prometedor que aspira, niñato, sí, joven prometedor, Ajá. si hablamos en eufemismo, ¿no? De la época. Además es que es el chico bien, ¿no? Que se dedica pues a hacer una serie de historias que lo mismo no está muy bien vista en la actualidad, pero sí que en su entorno Ujú. es un facilitador de fiestas, ¿no? Esta es la peli. Bueno, sí, bueno, ahora con la pandemia su figura ha vuelto con Sí, las fiestas sobre clandestinas. todo por Gran Vía, ¿no? O sea que sí, que sí. O sea que. Bueno, esta es la película que sin duda alguna lanzó a la fama a Tom Cruise. Él había aparecido en pequeños papeles. Había hecho una película que se llama La clave del éxito, que hablaba también de un chaval de pueblo que se va a la universidad, empieza a intentar hacerse un camino en los deportes. También participa en Amor sin fin, magnífica película que tanto le gusta a Flavia. Tom Cruise es el incitador del incendio de Amor sin fin. Pero bueno, centrándonos en esta película, le dio la fama, le dio su primera nominación al Globo de Oro, ¿de acuerdo? Como mejor actor de comedia o musical. Está dirigida por un guionista, Paul Brickman, que no tuvo mucha suerte y además falleció muy joven. Y tiene la presencia de Rebecca de Mornay, que era una actriz que iba para gran estrella en ese momento, aunque se quedó a medio camino. Y destacar, sobre todo, muy importante en esta película para mí, es toda la atmósfera que se crea de esa vida de ensueño. O sea, está muy bien recreado lo que es para un chaval de aquella época quedarse solo en casa, ¿no? Quedar con todo, una casa para ti solo, tus padres se van por ahí, tienes 2 semanas para hacer lo que te dé la gana con tus amigos, ¿no? Y muy bien utilizado la música del grupo de música electrónica Tangerine Dream, que crea ese ambiente onírico, ese ambiente de sueño húmedo continuo. Inolvidable la escena en la que Tom Cruise baila en calzoncillos, una canción de rock and roll. Y también comentar que la película es muy interesante ver cómo en Internet, cuando lees críticas de usuarios de varias páginas y ya vas viendo de qué pie político cojean, esta es una película que molesta tanto a internautas de izquierda como de derechas, con lo cual está muy bien. Entonces Molestar a significa un que es espectro tan grande me bastante, gusta. exactamente, si enfada a un lado y a otro, está claro que le da la pullita a todos los lados. Y de hecho, para mí es su potencial, ¿no? Ujú. Me acuerdo que cuando la vi, el pozo que me dejó es que sí, es tremenda, es bruta, es machista, es liberalmente sin vergüenza, pero sin embargo, toda esa exageración, ese hedonismo que demuestra la película, para mí es claramente crítica, ¿no? Hacia ese sistema y hacia la deriva que toma el personaje. Entonces, Efectivamente. Ujú. exactamente, normal que moleste. Molesta a los
que a los aficionados de cine de derechas, porque al final sí que es muy crítica con el éxito a cualquier precio y el liberalismo absoluto que se estaba implantando en la época de Reagan. Y también molesta mucho a la izquierda por cómo se banaliza la prostitución, ¿no? Ujú. Entonces es una película que tiene ambos puntos y al final es una reflexión sobre cómo se triunfa en Estados Unidos. Y que desde luego la película no te dice que se triunfe trabajando duramente, sino siendo alguien sin escrúpulos. Y de Exacto. hecho, la película tiene una frase que es recordada por todas las que la vieron, que dice, de vez en cuando un hombre, además dice un hombre, tiene que decir, pero qué coño, y hacer lo que él quiere. Exacto. A mí lo que más me gusta de la película, el momento que más me gusta es cuando el padre, al volver, intuye que haya pasado algo, porque aunque el chaval intenta dejar la casa como estaba y todo igual, evidentemente se nota. Al principio está muy cabreado, pero la gran crítica de la película viene que al final ves que el padre lo que está sintiendo es que ojalá yo ahora tuviera 20 años o 17 años como él en este momento y me corriera sus juergas y tuviera la capacidad de ganar el dinero que él va a ganar, ¿no? Y al final habla de ese deseo más o menos colectivo de pasárselo bien y ganar mucho dinero como único objetivo en la vida. Correcto. Bueno, pues yo digo, una película muy destacable, con aristas complejas y discutibles, pero interesante. Y pues, siguiendo con los 80, tenemos para mí una película estupenda, una de las grandes cintas de los 80, en mi opinión, que es Wall Street, una de las películas que mejor describen la década, con sin duda el personaje que mejor representa para mí los 80, que es Gordon Gekko, el magníficamente interpretado este tiburón por el grandísimo Michael Douglas, con ese teléfono móvil de 5 kilos que si te cae de un tercer piso te abre la cabeza. Y esa lucha, perfecto para mí el casting de elegir a Martin Sheen y Charlie Sheen para hacer de padre e hijo. El padre sindicalista de la compañía de aviones, luchando toda la vida por los derechos de los trabajadores y por la justicia, y su hijo que aprovecha la información que le da para especular en la bolsa, convertido en lo que es también Charlie Sheen, una decepción para su padre, tanto en la vida real como en la película. Una cinta que, como bien dice Carlos Bollero, la cocaína se intuye durante toda la proyección, aunque no se vea prácticamente, se ve que todo el mundo está encocado en toda la película y refleja muy bien la época. Eh, También tiene una visión bastante machista del personaje de Daryl Hannah, ¿vale? Aunque al final está reflejando un poco cómo era la época. No es que la película sea machista en sí, sino que está reflejando la Exacto. época. Mm. Y bueno, como película de los 80 todavía hay un cierto castigo al malo de la película. No acaba derrotado, pero sí que le tocan las narices, ¿no? Le hacen pupita en un momento dado. Y la película tiene un ritmo impresionante, es frenética, te engancha desde el primer momento. Oliver Stone está en la cima de su cine en este momento. Acaba de hacer Platoon y va a hacer Nacido el 4 de julio, esa trilogía perfecta de finales de los 80. Y vamos, en mi opinión, la mejor de las cuatro pelis. Te toca a ti, Bueno, Juan. la verdad es que Wall Street es de esas películas, ¿no? Que comentábamos alguna vez que tiene un falso final, no, es un falso final Triste. triste, ¿no? Mm. Exacto. O sea, que el final termina bien, pero es un falso final triste. Y es de esas películas que te marcan, ¿no? O sea, es el personaje de Gordon Gekko es que es una pasada en el sentido de que estás viendo a esa empresa, ¿no? Hablar como una persona, pero sin Ujú. embargo es una empresa, ¿no? Sí, sí. Es una pasada. También me interesa mucho el personaje de Daryl Hannah, que es como la típica superviviente en ese mundo tan elitista, ¿no? Mm. Del petardeo, en este caso de Wall Street, Mm. que va, ¿no? De fiesta en fiesta intentando vender, creo que eran sus cuadros, ¿no? Era Sí, artista, ¿no? ella es, Vendía sus sí, es cuadros. artista, artista, sí. Sí, que es otro, lo utiliza, ¿no? También Oliver Stone para hablarte de la especulación en el arte, ¿no? También, ¿no? Ujú. O sea, que le da a todos los palos esta película, la verdad que muy interesante y si todavía no la habéis visto, por favor, verla porque es un película. Recordar que Gordon Gekko dice la frase que define a los 80 y lo que vino después. Hay un momento en una junta de accionistas en la que están un poco ahí dudando de su gestión. Él dice, la codicia es buena, la codicia funciona.
Y con eso correcto. no hay nada más que decir. Pero Nada y más luego que de Wall decir. Street, otro tipo de Wall Street. ¿Qué nos Otro, dices? Van muy relacionadas ambas pelis, pero aunque son muy diferentes. exacto, sí, si Wall Street es de los 80 y te habla desde el conocimiento, ¿no? Desde la época en el momento en el que suceden los hechos de la película, es cuando se rueda la película. Ujú. Sin embargo, lo de Wall Street está ambientada en esos 80 y esos 90, Claro. pero ya visto como una perspectiva de pasado, ya sabiendo lo que ha ocurrido después, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Martin Scorsese aquí hace un ejercicio de exageración loca Ujú. y del personaje podría ser perfectamente un Gordon Gekko Charlie Sheen, más el personaje de Charlie Sheen, de cómo triunfa y cómo más que nada codicia lo utiliza también para entretenerse y para hacer lo que le dé la gana con su poder, ¿no? Ujú. Realmente. Y bueno, es una película muy entretenida. Yo me la tomé bastante como si fuera con su tono de comedia, un ejercicio de entretenimiento puro y duro. Sí que es verdad que Martin Scorsese nos tiene acostumbrados a una cosa mucho más seria, más rigurosa, más pulcra, ¿no? Pero esto yo creo que aquí se lo pasó bien e intentaba pasárselo bien y eso es lo que hizo, ¿no? Y de hecho es muy interesante tanto creo que cómo empieza la película y cómo termina, que este es el típico emprendedor se ha desfasado muchísimo Ujú. y sin embargo luego como que se redime de sus pecados y Ujú. comienza a explicar su historia en este tipo de reuniones o conferencias, ¿no? Como si fuera un gurú, ¿no? Ujú. En este caso de las finanzas y ahora, ¿no? De la autoayuda, ¿no? O sea, lo tiene todo. Este personaje de Leonardo DiCaprio tiene el emprendedor pobrecito, luego que Ujú. triunfa haciendo, pues bueno, especulando, porque al fin y al cabo lo que muchas veces como triunfa en este mundo empresarial es comprando barato para venderlo más caro. Al fin y al cabo, pura especulación si lo hace más de una Sí. vez, repetidas veces, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Y luego el descenso, ¿no? La caída en picado donde te descubren o te pillan por alguna delito que hagas, de los muchísimos que habrás hecho, pero te pillan por seguramente el más tonto, Sí. y luego Como pues los la parte de la Gaspers. redención. Exacto. A los gastos los pillan siempre por la fiscalidad. Ujú. Y luego la redención, ¿no? Muy interesante la escena aquella donde Leonardo DiCaprio, ¿no? En su mundo interior cree cómo ha dejado la casa perfectamente, pero realmente vemos que no está así. Es un poco también ese tema de la percepción, ¿no? De la realidad, la Ujú. distorsión de la realidad que tienen a veces los psicópatas y a veces las personas con problemas, ¿no? Y en este Ujú. caso, bueno, el exceso del personaje de Leonardo DiCaprio le provocó esa situación. Sí, a veces le ocurre y lo estamos viviendo en nuestra ciudad con un caso muy concreto. Los palmeros que te rodean te hacen tener una perspectiva bastante equivocada de lo que piensa la gente de ti, ¿no? Correcto. Mm. Y bueno, con lo que comentabas el otro día cuando hablábamos de la película, eh, y lo has dicho, Scorsese estaba a lo mejor un poco cansado de tantos temas serios, de tanta rigurosidad, y quiso hacer, pues como había hecho con Joque Noche, algo más cómico, algo más divertido, y experimentar, como ya había hecho con Aviador y otras películas, con las nuevas posibilidades de los efectos especiales. Sí, es verdad que están bastante bien metidos. A mí me recuerda mucho a los efectos especiales que utilizan en las series en las series que estamos viendo últimamente. Ujú. Son efectos especiales, bueno, podríamos llamarle de cotidianidad, cotidiano, Ujú. porque lo que hacen es sobre una pantalla verde en un escenario con la mayoría de los objetos de la escena reales, pero te introducen pues o bien más elementos o bien un fondo mucho más rico. A mí me recuerda mucho al proceso de por capas de cuando editas una canción, ¿vale? Que vas Ujú. metiendo capas de trompetas, saxofones, coros, etcétera, algo Sí, digital, el pero muro de sin embargo que sonido, te ¿no? dan, exacto, pero te dan empaque, ¿no? Te dan como un paquete mucho más compacto y mucho más rico. En ese Ujú. sentido, aquí sí le sale bien. No sé dentro de unos años con pantalla más grande o con más nitidez si nos Ujú. cantará, pero por ahora no me ha parecido que le pasara como al Hobbit, por ejemplo, ¿no? No, yo no he visto la película de nuevo en completa, pero sí que he visto partes y se mantiene bastante bien. Y luego tenemos La Gran Apuesta, que es una película también
lo que comentábamos del cine americano, cómo es capaz de hablar de personas reales, personas que han cometido delitos, inmediatamente, casi después de que sucedan, y con nombres y apellidos. ¿Qué tal la gran apuesta? Sí, a mí me pareció un ejercicio de divulgación muy interesante, que además lo trata con un tono cómico cuando el tema no es nada cómico. Es Ujú, decir, de hecho, el director trabajaba en películas cómicas, ahora ujú. mismo no me acuerdo cómo se llama, pero Sí, la busco enseguida. lo de Oscar, pero bueno, que Yo seguro tampoco me podemos acuerdo, decir pero... alguna de las películas que trabajó antes y es como, vale, hacer esta película que casi, bueno, es el director de Vice, que sí que Vice es un poco inferior en el sentido de que no le sale tan redonda, intenta también con un poco el mismo tono que usó en La Gran Apuesta, pero sin embargo en La Gran Apuesta lo borda, ¿no? Adam McKay. Eh, Adam en McKay, que Mackay, es hizo las cierto. películas del reportero Ron Burgundy con Will Ferrell, y Steve Carell y Paul Exacto. Rudd, que son muy divertidas, y Exacto, alguna sí. peli más con Will Ferrell. ¿De acuerdo? Ujú, sí, Pero sí. aquí se pasó a esto y ahora sí que se ha lanzado a hacer películas. Ya tiene una con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence y se ha ido a un Ujú. cine más serio, ¿no? Pero Sí, se ha sin ido, perder nunca la perspectiva de comedia. exacto, es interesante cómo intenta buscar la forma en la que hablar o contar su historia, que tienen muchas veces que ver con la realidad. En el caso de Vince, pues habla del vicepresidente, ¿no? Ujú. Dick De Cheney. George Bush, Dick Cheney. Y aquí pues nos cuenta toda la vorágine y todo el contexto de Ujú, por qué surgió la crisis del 2008. Y te lo ujú. cuentan con la perspectiva de los cuatro personajes principales, que es Christian Bale, interpretado por Christian Bale, por Steve Carell, Steve Ryan Carell. Gosling y Brad Pitt. O sea, un elenco increíble. Y me gusta mucho cómo mete, ¿no? Los vocabularios de tipo de financiero, porque claro, te habla pues de toda la especulación inmobiliaria, del tema de una parecida a las preferentes que había aquí en España, Sí. el tema de darle las hipotecas a familias que no podían pagarlas directamente y Ujú, bueno, todo este tema, ¿no? De lo que pasó con el 2010, 2008 de Lehman Brothers, etcétera. Y también es muy interesante cómo el personaje que precisamente se vuelve rico, porque siempre nos ujú, preguntamos, la crisis de 2008 hubo muchísima gente que se hizo muy rica a costa de la desgracia de muchos más, ¿no? ujú, Pero, y aquí vemos ese personaje interpretado por Steve Carell que o sea, se avergüenza del dinero que ha ganado ujú, por lo que ha pasado. Pero claro, es un poco así como, joder, me he dado cuenta de lo que iba a pasar, me voy a aprovechar del momento, pero tengo como remordimiento de conciencia de que esto haya pasado, ¿no? Porque ujú. vaya tela, el sistema, lo que ha provocado, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco como intentar tranquilizarte, como el hombre siempre intenta, el hombre, las personas, los humanos, nos intentamos aclarar, Auto, ¿no? sí, Justificar, autojustificarnos. justificarnos de nuestros actos, aunque nuestros actos sean terribles. Y un poco esa visión humana que le da esta película y este director me gusta y hace, por un lado, hace que salga menos cabreada de la película, pero sin Ujú, embargo, salgo con mucho más educada ujú. financieramente cuando salgo de ella, ¿no? Con mucho sentido del humor, como comentabas. Yo recuerdo una escena que creo que ponen a Margot Robbie dentro de una bañera tomándose un champán y dice, bueno, ahora que tengo ya vuestra atención, os voy a explicar. Correcto, sí, juega mucho, ¿no? Con también eso, llama la atención, ¿no? Un mundo masculino, Mm, donde la testosterona sale por, vamos, desbordada por todos sitios. Te meten a Margot Robbie para precisamente explicarte algo súper serio y súper importante para entender la película y lo que ocurrió, ¿no? ujú. Pues nada, los que estáis al otro lado, ahora es cuando os toca elegir vuestra favorita entre Risky Business, Wall Street, El Lobo de Wall Street y La Gran Apuesta. A ver, Eh, aquí me Más dice cool dice El Lobo de Wall Street. los Wall Street, sí. ¿Alguien da más? ¿Está Rosa por ahí? ¿Sigue Rosa? Pues nada. Claudia, ¿tú qué? ¿Apruebas el Lobo de Wall Yo, Street? yo elijo Wall Street, yo es que a mí Wall Street sin lobo. Pues yo elijo también o sea, Wall Street, sin lobo. Lo siento, Pascual. Te hemos hecho aquí. Aquí al final elegimos los,
Tongo, dije que Tongo, Lo que efectivamente sí. Tongo está claro, es Tongo, totalmente es Tongo. Pero bueno, Tongo es lo que total, hay. Pascu. Si nos hubiera convencido realmente luego Wall Street, sabes que somos bastante llevaderos, pero es que Wall Street nos gusta más. Sí. Bueno, continuamos con la segunda, en este caso los idealistas, si se les puede llamar así. Aquí tenemos un montón. El Gran Salto, la película de los Coen, La Guerra de las Corrientes reciente, con Tesla El truco además, El Truco final. Final. Moneyball, que es una película escrita por Aaron Sorkin sobre el mundo, un tipo que inventa un sistema para hacer todo lo que son estadísticas del béisbol. 0 de octubre, unos chavalitos que quieren construir un cohete. Tesla, Forrest Gump, que monta un negocio de gambas que todavía funciona en Nueva York. El hilo invisible, también es un emprendedor, ¿de acuerdo? Es un sastre. La maravillosa Tucker, Un hombre y su sueño, de Coppola, que es este hombre que intenta hacer automóviles muy funcionales y que todo el mundo pueda tener en los años 50. Deliciosa Marta, sobre el mundo de la alta cocina. Coco Chanel, los perfumes, la librería, el pequeño negocio y chocolate. Espera, ¿qué has dicho? ¿Coco Chanel los perfumes? Perdona. Pero ha dicho los perfumes, los ¿Has vestidos. dicho los perfumes? Pero también tiene, ¿no? Chanel no tiene. Bueno, pero eso no tiene perfume luego, porque claro, ya Pero para ella mí ya, era. yo puedo tener un perfume Chanel, pero no puedo tener un vestido Chanel. Entonces, por eso. Pero, tío, por Dios, por favor, Luis, por favor. Sí, pero la chaqueta de Coco Chanel sí que te la puedes poner, te quedaría buenísimo. Yo lo intento, yo me la pongo si quieres. Y chocolate, ¿no? Chocolate que también era de ese pequeño negocio, ¿no? De hacer feliz a la gente con el chocolate. Yo me acuerdo que Mm. cuando fui a verla con unos amigos y amigas, salimos de ver chocolate y nos fuimos a Chocolate Valor a tomar un chocolatito caliente de las ganas que teníamos de... Y todas estas son películas que podrían haber estado perfectamente entre Mm. las cuatro elegidas, pero no han Eh, sido las elegidas. ¿Quieres decir algo de una ellas? curiosidad, sí, una curiosidad de Moneyball, que es de Aaron Sorkin. Aaron Sorkin también hizo The Molly's Game, que quieras o no, es otra, otra emprendedora. Sí, Y sí. bueno, sí. Y ahora veremos otra película donde él fue el director, digo, el director, el guionista. Parece ser que a Aaron Sorkin le encanta este temita. Pues yo creo que al final los personajes, el tipo de personajes representan la época. A quien Exacto. eliges de protagonista, ¿no? Pues una época había personajes que eran publicistas, o que eran artistas, o que eran deportistas, o que eran Activistas vaqueros. contra Vietnam. Claro. Entonces, cada época tiene los personajes que realmente representan la época. Pues vamos a ver estos idealistas y ahora, en primer lugar, le toca el turno a Flavia con El Manantial, un clásico absoluto del cine de Hollywood y Steve Jobs. Y yo hablaré de Joy, nuestra primera emprendedora, y el fundador. Hay menos emprendedoras que emprendedores en el cine, porque ya... Desgraciadamente. Y dice, creo que ha dicho Pascual que El Manantial, que ya no hablemos más. Bueno, pues sí, Estoy, vamos estoy, mal de de- estoy de tiempo. acuerdo, Si estoy de quieres acuerdo elegimos El contigo. Manantial y pasamos a la siguiente. Sí, vamos a elegirla ya, sí, total. Bueno, el manantial, a mí me parece el manantial una pasada de película. No me he leído o sea, la obra en la que se basa, pero sí que es verdad que más que un emprendedor, yo creo que es el antiemprendedor, porque realmente el personaje de Gary Cooper se dedica a intentar conseguir clientes para hacer sus obras. O sea, él quiere hacer obras, no quiere contentar al cliente ni quiere ganar dinero. O sea, él lo que Ujú. quiere es construir y punto. Para mí eso me parece más pues alguien que tiene muy claro lo que necesita conseguir, pero que está fuera del sistema totalmente. O sea, él no se rige por tener poder, por ejemplo. Él lo que quiere simplemente es decidir y que su obra sea construida tal y como él la ha concebido, ¿no? Y habla de cosas muy interesantes aquí en esta película, comparándolo, ¿no? con el tema del diseño, funcionalidad, en el mundo, ¿no? que gobierna en la cinta es el mundo de la arquitectura clásica, neoclásica, de este resurgimiento de volver a copiar a los clásicos, y el personaje de Gary Cooper es la vanguardia, ¿no? Él sigue en la corriente de la vanguardia, que es este movimiento que hubo a partir de, bueno, empezó a finales del siglo XIX, pero ya vino con la Bauhaus en Alemania, todo el tema de Adolf Loos, de ornamento y delito, que ponía ante todo la funcionalidad antes que la forma, Ujú. que la forma salía a partir de la funcionalidad.
y que un edificio era bello porque era funcional y era usable para sus habitantes, ¿no? Y todo eso, el personaje de Gary Cooper, a pesar de ser un individualista egocéntrico horrible, es también una persona que le importa que las personas vivan bien en sus obras. Y por tanto, para mí, me parece que es típico emprendedor idealista que todo le va a salir mal. Y por tanto, es peligroso para el sistema, ¿no? Y en la película a mí me parece un ejercicio muy interesante de poner ese tipo de personajes en el cine y en esa época. Y bueno, a pesar de las actuaciones que a mí me parecieron como... Es una película como demasiado exagerada, ¿no? Pero bueno, es que ellos son temperamentales y son personajes muy decididos, ¿no? A que sus ideas se vean en papel, no solamente en sus pensamientos. A destacar el personaje también de Patricia Neal, que me parece una mujer, bueno, hay unas escenas que, que porque hay censura, que si no, madre mía, el puntito morboso que hay ahí, ¿no? El furor que hay ahí, ¿eh? El furor, madre mía, lo que se Pues cuece sí, ahí. lo que comentas es interesante porque las películas son siempre las mismas, las películas no cambian. Muchas veces sí que cambiamos nosotros, es verdad, pero también cambia el cine. Yo creo que es más importante que cambie el cine que nosotros. Es decir, Sí. nosotros cambiamos y vemos las películas de manera diferente, pero es verdad que yo he visto Manantial varias veces y esta vez es la primera vez que me ha parecido, pareciéndome una película flipante, que todo es como muy exagerado. Quizás que no sea tan exagerado, es que ahora todo es de otra manera, simplemente. Entonces, quizás que no, nuestra mente, cada película que vemos nueva, nos va marcando una manera de entender el cine, y luego te Ujú. enfrentas a una clásica y te choca más. ¿De Sí, acuerdo? sí, total. Entonces, esta película es todo arrebatador, sobre todo en la relación entre ella y él, ¿de acuerdo? Y también es cierto que al principio, quizá a un espectador moderno de hoy en día le puede parecer que le insiste mucho en las ideas de la película, desde el principio. No, yo quiero construir edificios, ¿no? Es todo así como, ¡guau! ¿No? Pero hay que ponerse en lo que es. Es un película. A mí me parece una película, o sea, el personaje que relata Gary Cooper en Manantial, Robert Roark, ¿era? ¿Robert Roark? No sé. Era Roark, Eh, seguro. Rock, Que de pero hecho, que de hecho la novelista dice que se basa en la vida de Frank Lloyd Wright, que es el famoso arquitecto americano de las casas de la pradera, de este tipo de movimientos, donde la casa es un refugio desde el que tú ves hacia afuera, pero nadie te ve hacia adentro, el interior. Bueno, la casa de la calzada, que seguro que Rock. conoceréis, es de Roach. Sé que es Roach, pero no me acuerdo muy bien Howard, el nombre. Howard. Howard, exacto. Pues este tipo de personajes con una vida increíble. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Vidas Construidas, que te comentan todas las vidas de estos arquitectos de esta época. Dicen que es parecida a la de Gary Cooper porque él se fue también a una cantera a trabajar en el mármol. Es decir, cuando en determinado momento A tenía... Novelda se fue. No, correcto, se vino aquí a Alicante a trabajar en el mármol. Y tiene mucho que ver, ahora vuelvo a repetir, con Steve Jobs, que ya engancho con la siguiente película, Muy bien. en el sentido de Muy bien este hilado, personaje, Flavio. muy bien, de este personaje que quiere ante todo, o sea, que le importa 3 kilos el dinero, que le importa 3 kilos realmente que la empresa vaya bien, que vaya mal, a él lo que le importa es ganar y que sus ideas se vean hechas en físico, ¿no? Que el producto termine siendo usable, fácil de usar para las personas y bello, ¿no? Es este tema, o sea, si en el manantial es en torno al edificio, Steve Jobs en torno al producto, ¿no? En contra, ¿no? de la facilidad de personalización que hablaba Steve Wozniak, que era el cofundador de Apple en sus inicios, que él buscaba que los usuarios pudieran adaptar el dispositivo a sus necesidades. Y Steve Jobs quería que no, lo que quería era hacerlo básicamente para tonto, ¿vale? Él lo Ujú. decía para personas que puedan usarlo, pero básicamente para gente que nunca ha usado un ordenador, básicamente. Ujú.
Y bueno, me gusta mucho el ejercicio que hace aquí, bueno, me imagino que Aaron Sorkin como mi guionista, pero también Daniel Boyle, ¿no? Como Danny Boyle es director. el de Spotting. Exacto. De una biografía, te la cuenta condensadamente en 4 momentos de la vida de Steve Jobs, que no precisamente son los 4 momentos más importantes, las 4 presentaciones más importantes, porque aquí ha faltado la presentación tanto del iPod como la del iPhone y como la del iPad, ¿vale? Que fueron como los 3 productos que sí que ya revolucionaron el mundo del diseño de productos y de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Se centra justo en la etapa anterior, justo en la etapa que también habla los piratas de Silicon Valley, de esa bueno, pues la presentación del Apple Lisa, fue ese dispositivo que salió después del Apple II, que era mucho más de Wozniak, etcétera, y de la parte del cubo ese que diseña para Nets y del iMac. ¿Y cuál era la otra? Ahora no me acuerdo. Eran 4, finalmente. Bueno, lo has ido a preguntar. Ah, hostia, espérate que lo tengo aquí apuntado. Era la del Apple Lisa, la de Nets y la presentación del iMac. Sí, 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 4, 4, 3, 3, 3, perdón. No sé por qué yo estaba aquí hablando de 4, pero bueno, en fin. Pues de esas tres presentaciones. Y nada, una pasada de película, me ha encantado. Es un compendio de su vida, que hila muy bien los personajes que entran en escena justo antes de las presentaciones. Te relata también ese traumita que tiene con el tema de su pasado, ¿no? Adoptado, que no lo aceptaron, que no lo elegían, pero que Mm, luego sus otros padres sí lo eligieron. O sea, todo este tema de toda iconografía de un líder, ¿no? Que sin embargo no es buena persona. O sea, está ahí mm, continuamente luchando con su hija de si es buena persona o no es buena persona. El personaje de Kate Winslet, ¿no? Es como un poco el reflejo, el espejo en que se mira para medirse si en ese momento está siendo un déspota o está siendo alguien más sensible, más empático. Y bueno, es un retrato cerrado de lo que ha sido esta figura para el mundo del diseño en general y de lo que se ha quedado de Steve Jobs como legado, ¿no? Más allá de los 3 productos más revolucionarios que no se tratan en esta película, pero que sí se intuye, ¿no? A mm, destacar, ¿no? Por ejemplo, el Newton, ¿no? Cuando habla del Newton, que es este cacharro que parecía un precursor del iPhone y que se mm. ríen continuamente, ¿no? De las cosas que podían haber hecho ese CEO que lo echó justo en Apple y luego pues a él lo echan también por sus ganas de que Newton triunfe, ¿no? En fin, no me rollo más con Steve Jobs, una pedazo de película muy interesante que ver y unas magníficas interpretaciones. Bueno, pues Flavia, como buena maquera, como buena fanática del Mac, se ha enrollado lo suyo con Steve Jobs y nos ha transmitido toda esa pasión y esas cosas que no conocemos mucho. Ya, quizá, por lo que estamos hablando, igual, en lugar de idealistas serían visionarios, ¿no? También puede ser la palabra que los define. Sí, 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 ahí además hay unas cuantas cosas, o sea, ya dejo de verdad, después hablo menos, ¿vale? De verdad, pero es que me interesa mucho este tema de que Steve Jobs diga, o sea, que le recalcan continuamente diciendo que los ordenadores no son cuadros, ¿no? Es decir, como que el producto o el edificio no tiene por qué ser un objeto bello, ¿no? Que tiene que ser funcional. Y no, de Steve Jobs y tanto Gary Cooper decía que no, que tienen que ser funcional y bello, ¿no? Tienen que ser las dos cosas, no solamente una cosa. Y en eso estoy muy de Bueno, acuerdo. Y como Tony Flavia Tocho. es una mujer elegante, ha hablado de oficios y productos grandiosos como son la arquitectura y la tecnología. A mí, pues, por, por lo que soy yo, pues me ha tocado hablar de la teletienda y la hamburguesa grasientas. Pues se va el glamour y aparece otro tipo de productos que también dan muchísimo dinero a los que los trabajan, ¿no? Igual más que los anteriores, pero que son menos glamurosos. Aparece la primera emprendedora de nuestra lista, es Joy. Es una película dirigida por un director y guionista, David O. Russell, irregular y bastante criticado, pero a mí sus películas siempre me resultan interesantes porque tienen muchos cambios de tono y nunca sabes muy bien por dónde te van a salir. Tiene The Fighter, tiene El lado bueno de las cosas,
tiene la gran estafa americana. Y luego hizo Joy con Jennifer Lawrence, una de sus actrices de cabecera, que interpreta a Joy Mangano, que es una americana de origen italiano. De hecho, si no recuerdo mal, su padre en la película de Robert De Niro. Es una inventora de productos del hogar y que acabó siendo una de las grandes divas de eso que Flavia sabe que a mí me fascina, que es la teletienda. Yo me puedo Es pasar horas que viendo la teletienda si nadie me levanta del sofá. Me aficioné a ella al volver de marcha de madrugada de encontrarme teletienda. Soy especialmente fan del anuncio del Instahater. Pues los que me conocéis sabréis por qué me gusta tanto ese anuncio. Me ha dado un ataque de risa al pensarlo. Y bueno, esta película estuvo nominada Jennifer Lawrence a todos los premios posibles. Está estupenda. Es una actriz que yo desde que la vi en Winterbone me pareció grandiosa. Y esta es una peli que habla de eso, del sueño americano, de la parte bella, de partir de la nada y enriquecerte y ser alguien popular y famoso, pero también un poco como yo, Tonya, que la madre de yo, Tonya, también puede ser una emprendedora, en cierto modo, también tiene esa parte de que siempre, a pesar de todo el dinero, no vas a tener el estatus noble. En Estados Unidos no hay nobleza oficial, pero sí que hay familias que son las que controlan y hoy nunca va a estar ahí por mucho dinero que tenga, ¿no? Una película irregular, pero recomendable. Y luego está El Fundador, que es una cinta que llamó mucho la atención porque habla de algo que está en nuestra vida siempre. Quien no se ha comido una hamburguesa McDonald's en su vida, aunque las deteste, alguna vez te toca, en algún viaje o donde sea, te toca comerte una hamburguesa, y en este caso McDonald's. Y la película, que está dirigida por John Lee Hancock, que ha hecho varias cintas sobre cosas icónicas de Hollywood y de Estados Unidos. Por ejemplo, hizo una sobre Disney, ¿de acuerdo? Eh, es una cinta que nos muestra, por un lado, el visionario y los inversionistas. Aquí se ve mucho ese tema. El enfrentamiento entre el que tiene la idea y el que pone la pasta. Realmente, ¿qué ocurre ahí, no? Porque claro, la idea no se puede llevar sin el dinero, pero el dinero no es nada sin la idea. Ese es el gran debate de la película. Creo que Michael Keaton está estupendo. Acabo de ver que sale, aparte de Linda Cardellini, que es la mujer de Michael Keaton, sale Nick Offerman en la película. sí, 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 sí. Además Grandioso, haciendo protagonista de Parks and Recreation. del hermano o sea, hacen dos hermanos que son los que tienen originalmente McDonald's, Sí, que Richard y Maurice McDonald. de hecho son los hermanos McDonald's, me parece Sí. que ellos. Y me gusta, y son como los idealistas en esta parte de la inversión, claro, porque el personaje de Michael Keaton es el que pone la pasta, pero que también intenta mejorar de ser más productivo para vender más, que también es una parte importante a la hora de llevar una empresa, ¿no? Que no solamente haya ideales, sino que también vendas, ¿no? Que es a lo que se negaba Steve Jobs, por ejemplo, ¿no? Destacar de esta película que hay una escena donde diseñan el servicio de McDonald's, Sí, sí. ¿vale? Que te La ponen... cocina y tal. Exacto, es un prototipo, hace un prototipo del servicio, ¿no? De la cocina. O sea, te ponen ahí, vamos, en las clases de prototipado, tanto de diseño de servicio como de producto de product designer, vamos, de diseño de producto. Esta escena es, vamos, memorable a la hora de enseñarlo. Y también destacar el tema del branding. O sea, utilizan no solamente el concepto de marca, no solamente en el logo, sino también en la arquitectura. Te enseñan estas hamburgueserías de McDonald's en gasolineras que hacen la arcada del logo y todo el tema de los colores, la elección de los colores y del packaging, de todo lo que tiene que ver no solamente con las hamburguesas, con el producto, sino lo que lo envuelve. Es una película que te muestra muy bien toda esta iconografía de marca, de branding, y que te la hace entretenida además, que no solamente es algo divulgativo, sino que es una película muy entretenida y muy interesante. Y se va viendo, pues eso, como la cocina desde el restaurante San Bernardino en California de los hermanos McDonald's ya funcionaba muy bien, pero él convierte realmente la idea ya de la comida rápida. El hecho de que sea tan importante lo que te comes como que sea muy rápido. ¿De acuerdo? Que eso el McDonald's últimamente se ha perdido. O sea, No, lo que la ha perdido ha sido Burger King. ¿Eh? Ese es Burger King, Luis, ese es Burger King. Sí, no, pero algunas veces McDonald's ya han tardado más de lo que para mí. O sea, lo que han tardado ya no se puede llamar comida rápida.
Porque en algún sitio, en un bareto de tapas buenas, me ha tardado menos en ponerme la comida que la hamburguesa. Exactamente. Es que aquí tenemos también buena comida rápida que se llaman tapitas o pinchitos. Exacto, exacto. Bueno, y ahora toca elegir. Yo creo que por lo que has comentado, Pascual, Es no, manantial no, siempre. no le hemos cambiado de opinión, nosotros tampoco queremos cambiar la opinión, con lo cual en la primera ha No, sido Wall porque Street, en la segunda es Manantial. como se la hemos cambiado la primera, vamos a hacer caso aquí a Pascu, hombre. Pues sí. Y pasamos al último bloque, que son los sociópatas. Aunque Hemos... bueno, a Steve yo lo pondría también como sociópata, ¿eh? No es por nada, porque además la película recalca bastante esa parte, ¿no? Del traumita que tiene y Hombre, sí cómo son que los si demás. hubiéramos querido, hubiéramos hecho una de emprendedores sociópatas, que son la mayoría de los que están aquí, pero hemos querido... Sí, porque Era el círculo. el del fundador también es bastante sociópata. Bastante, bastante. Aparte de cómo le va robando el negocio a los hermanos, ¿no? Mm, Pues tenemos El Círculo, la película de Tom Hanks, una película bastante curiosa, la masacraron más de lo que se merecía. Y sí. luego Atrápame si puedes, que es una película divertidísima de Steven Spielberg, con ese tipo que hace todo tipo de engaños para conseguir pues triunfar en la vida, finge ser piloto, finge un montón de cosas. Y te muestra cómo en Estados Unidos, como hay tan poco control del Estado sobre los individuos, en cierto modo, y tan poca documentación. ¿Cuántas veces Mm, hemos visto en las películas americanas un clásico? No, no. Ha tomado la identidad con la partida de nacimiento de alguien de un niño que murió, ¿no? Eso es miles de películas así, ¿no? Que aquí es como bastante improbable o imposible que ocurra eso. Tenemos esas dos películas, pero las que hemos elegido son las siguientes de sociópatas. Entre pillos anda el juego, tranquilo, que los sociópatas no son ni Dan Aykroyd ni Eddie Murphy, ¿vale? La red social, Nightcrawler y una película muy reciente que es I Care a Lot, una película que se acaba de estrenar este año. Está disponible creo ya en Amazon Prime y que me ha tocado en suerte comentarla a mí, igual que Entre pillos anda el juego. Entre pillos anda el juego para mí es el ejemplo paradigmático de lo que comentaba al principio. Película hipercomercial, ultra comercial, con dos de los grandes, bueno, tres de los grandes cómicos de la época que salían del Saturday Night Live, Eddie Murphy, Dan Aykroyd y James Belushi, y luego está la reina del grito, Jamie Lee Curtis, que venía de hacer Halloween. ¿De acuerdo? Y todo eso, John Landis cogió un guión maravilloso y lo utiliza para hacernos reír, para hacernos pasar una película, un rato maravilloso. Para mí es una cita imprescindible todas las Navidades. Mejor solo que mal acompañado y Entre pillos anda el juego es una película que te hace superar las reuniones familiares. O sea, tú te vas a una reunión familiar de estas agotadoras, luego te vas a tu casa, te pones Entre pillos anda el juego y mejor solo que mal acompañado y se te curan todos los males familiares. Entonces, ¿por qué tenemos aquí sociópatas? Pues los sociópatas son esos dos abuelitos, esos dos abuelitos interpretados por dos actores clásicos como son Donna Meche y Ralph Bellamy, que son actores secundarios de los años 30 y 40, que son dos multimillonarios aburridos que tienen siempre un debate. Es decir, ¿el hombre nace o se hace? Es decir, ¿qué hace que uno sea rico y triunfador? La cuna donde nace ya naces predispuesto por donde el ambiente en el que naces o tiene que ver con el carácter de la persona. ¿Hay libre albedrío o estamos ya marcados por cuna y por genes? ¿De acuerdo? Y hacen una apuesta. Cogen a Dan Aykroyd, que es un poco su representante en la bolsa, un tipo estirado, desagradable, estúpido, que tiene una novia igual de estúpida que él, y luego un pobre de la calle que finge ser veterano de Vietnam y ciego y demás, que es Eddie Murphy, y los intercambian sus vidas eh, a través de una denuncia falsa. Y a mí lo que más me impresiona de la película cuando la vi por primera vez, pues de adolescente, es que apuestan €1, o sea, $1. La apuesta es $1, que para ellos es sí, todavía menos que para totalmente. nosotros. O sea, le joden la vida a un hombre por diversión, pura y llanamente. Pero, como estamos a principios de los 80, que son casi los 70, Pascual, eh, los pobrecicos triunfan y le dan la vuelta a la tortilla. Película divertidísima, especialmente los dos primeros tercios y el epílogo. Es cierto que la secuencia del tren decae un poco. Y para mí una de las escenas más divertidas para representar la caída a los infiernos de alguien que hace poco tenía dinero es
cuando Dan Aykroyd va borracho, vestido de Papá Noel, lleno de porquería, y roba una pieza de salmón ahumado gigante, porque está muerto de hambre, está borracho además, y empieza a comérsela a bocaos, cosa que a mí alguna vez me gustaría hacer, y se come al mismo tiempo la pieza de salmón y la barba de Papá Noel sucia. Me parece uno de los momentos más divertidos para mostrar a alguien que ha caído en lo más bajo posible. Si no la habéis visto nunca, no la perdáis. Entre pillos anda el juego. Divertidísima, ¿no? No creo que esté en ninguna plataforma. A mí entre pillo anda el juego me recordó mucho a otra película que hay de Gregory Peck que se llama El Millonario, donde Sí. empieza prácticamente parecido, ¿no? Dos ricachones aburridos de Londres en este caso. Es el punto de partida el Eh, mismo. Ujú. sí, el punto de partida es el mismo, que intentan descubrir si se puede vivir Mm. sin pagar nada, simplemente por las apariencias, ¿no? De tener un billete de 1 millón de libras. Es bastante interesante Es que esa no, película también. no tengo cambio, ¿no? No tengo cambio, claro, siempre va con un billete que es como un cheque, una especie de cheque, porque en ese momento los billetes se emitían así, eran como una especie de cheque, donde decía que tenía 1 millón de libras. Y Sí. entonces me recuerda mucho a ese tema de que los famosos, la gente poderosa, cuando va a los hostal, a la hostelería, a los Los restaurantes, Reyes también, ¿no? los reyes, ¿no? Que ni llevan ni llevan monederos, sino simplemente por el hecho de quiénes son, ya le dan todas las facilidades del mundo, ¿no? Mm. Y le invitan a grandes banquetes simplemente por la foto y decir luego que ha estado allí, ¿no? Es muy Ujú. interesante este tema de las apariencias. Pues sí, Entre pillos anda el juego, como digo, una comedia realmente divertida. Ya tenemos dos películas de dos tipos bastante inquietantes. Son... Sí, tenemos a un Mark Zuckerberg, una persona, vamos, una persona real, es una película basada en hechos reales, en el Ujú. sentido de basada en hechos reales, porque y además relatan unos sucesos que han ocurrido bastante reciente a la fecha donde se rodó la película, Sí, a ti te ha porque sorprendido mucho que la película fuera de 2010. es que es muy fuerte, o sea, la película es 2010 y trata de hecho de 2003-2004, o sea, y claro, fijarse que en España cuando se implementó Facebook, o por lo menos se hizo famoso, fue en 2008-2009, o sea, como 2 años o un año antes de esta película. La película tuvo muchísimo éxito en España porque se estrenó justo cuando ya todo el mundo se había hecho Facebook, justo en ese momento. Claro, exacto. Es que el fenómeno de las redes sociales en España empezó con Twenty, la versión española de Facebook, que también empezó un poco con las universidades, ¿no? A mí me pasó la invitación una persona de mi universidad, de mi clase en la universidad, y funcionó un poco así, ¿no? Con el boca a boca. Oye, mira, me han pasado una invitación de esta red social donde la gente sube fotos para comentarlas y cotillear sobre lo que hacen los demás. Y es que el ambiente de la película es muy parecido al ambiente universitario de mi época, porque más o menos es la generación, ¿no? que inventó Ujú. Facebook en mi generación. Y bueno, es el relato, ¿no? También de Aaron Sorkin, de un chico que tiene problemas con las chicas, vamos. De hecho, es un síndrome de Asperger de papel, ¿no? Un incel, ¿no? Bueno, sí, parte incel también, este colectivo, ¿no? Los incel que nos culpan a los demás de sus desgracias a la hora de conquistar mujeres. Son este tipo de personas un poco recatadas, ¿no? Metidas dentro de su mundo de frikis, de cómics y de cosas así. Y sin embargo no son capaces de darse cuenta que a lo mejor el problema lo tienen ellos, ¿no? Este tipo de personas un poco psicópatas, un poco sociópatas, perdón. Sí, que culpan Eh, a las mujeres de su poco éxito con ellas en lugar de exacto, pensar por qué pasa en sí eso. mismo, exacto. Y bueno, te relata también esa mentalidad, ¿no? de tiburón a la hora de conseguir una idea que le parece buena, aunque no sea suya, la desarrolla, miente al resto y se va asociando con amigos, ¿no? Y cómo esas amistades se ven corrompidas por el vislumbramiento del poder, ¿no? Y de lo que puede conseguir el poder, que está caracterizado por el personaje de Justin Timberlake, el antiguo fundador de Napster, que me parece muy interesante, ¿no? También cómo te Sí, sí. recargan ese tipo
de emprendedor exitoso, pero que fracasó, pero que supuso la ruptura, ¿no? de El una status quo. industria, del status quo, exacto. Magnífico que sea Justin Timberlake. Es que es muy, sí, bueno, encima, el personaje de Justin, o sea, estamos hablando de un personaje de Justin Timberlake que ahora mismo también está siendo muy criticado y muy denostado por lo que ocurrió, ¿no? Con Britney Spears. Tengo muchas ganas de ver ese documental donde hablan de esa relación de cuando Britney Spears le dejó y él se dedicó ahí a todas las televisiones a rajar, exacto. Y, y bueno, muy interesante la película, está súper bien ambientada. De hecho, hubo un momento en que te dije, uy, este ordenador no es de esta época. Y efectivamente era esa época porque, claro, es que la película está ambientada en el 2003. Y nada, un cameo también de Dakota Johnson, que sale por ahí. Ujú, Bueno, básicamente es el comienzo de Facebook, te la narra en dos tiempos, ¿no? Bueno, sí, en dos tiempos, con dos juicios y lo que va ocurriendo, las inclemencias que ocurren en torno a esos dos juicios, ¿no? ujú. La narrativa que utiliza me parece muy interesante. Y bueno, te quedas con el tema de qué pasó después, ¿no? Porque claro, la película termina más o menos en 2010, que después sabemos que Facebook pues, se dedicó no solamente a crecer la propia red social, sino que compró Instagram, compró WhatsApp y no sé qué más va a comprar porque tiene básicamente todo el ecosistema de redes sociales, excepto TikTok, y lo único que le falta es un ecosistema de anuncios, ¿no? Ujú. Que no dependa de la privacidad de las personas, que por eso ahora está en guerra con Apple a la hora de que en sus dispositivos Apple el usuario esté eligiendo que no quieren que sea rastreado, ¿no? En fin, es un tema, a mí me resulta apasionante por el tema de que unos, como dicen en la película, unos chavales pordioseros de Harvard se están Ujú. dedicando a gobernar ahora mismo el sistema capitalista de Estados Unidos y el sistema Ujú. mundial, y no precisamente para mejorándolo. Esa es mi opinión en este debate. Efectivamente, además a Dos Sorkin se le criticó un poco porque no trataba exactamente todo lo de Facebook, sino que como a él sabes que le gusta centrarse, como hace Steve Jobs, en cosas concretas, en los juicios. Pero yo creo que para mí el objetivo de Aaron Sorkin cuando ves la película está claro. No es tanto hablar de Facebook, que también, y toda la historia, Sí, sino a nada, partir eso de ahí es. inferir un tema que a mí me fascina especialmente, que es refleja nuestra época, que es los límites del buen rollismo. Es decir, Hombre, hemos claro, llegado a una sí. época en la que la idea de que el hombre es un lobo para el hombre es inaceptable, nadie quiere pensar eso, pero al final llega un momento en que cuando el buen rollismo se acaba, cuando entran los intereses encontrados. Y ahí es peor todavía la excepción, porque si tú vives en un mundo donde sabes que es una guerra en el sentido de pelear por lo tuyo, pues ya estás. Pero cuando vives un mundo pensando que todos somos amigos, todo qué bien, jaja, ujú, pues luego la vida sale al encuentro y es lo que nos dice, lo que nos dice Sorkin, que somos amigos hasta que hay conflicto de intereses. Y bueno, destacar que esta película, o sea, no es que recalque, pero sí que se ve ese ambiente machista horrible de las universidades, donde las mujeres son claramente objetos y Ujú, objetos de deseo y ujú. de información a la hora de saber si tienen pareja o no tienen pareja, porque es interesante, ¿no? Como que la excusa para crear Facebook era conocer el estado civil, ¿no? Bueno, el estado sentimental de las chicas para poder entrarles o no entrarles, ¿no? Es vamos, un momento esclarecedor bueno, por lo menos de la intención del personaje a la hora de crear Ujú. el producto, en consonancia con el otro personaje interpretado por Justin Timberlake, que lo que quería era tener poder y ya está, ¿no? ¿No te parece que la red social es una precuela de una joven prometedora? Que está Por hablando supuesto de que la sí. universidad donde le pasó lo que le pasó a la protagonista de una joven prometedora. Es que hay una serie de películas en este siglo XXI que te está enmarcando muy bien lo que es el siglo XXI, el daño que ha hecho los 90 en la generación de Mark Zuckerberg, de la joven prometedora, etcétera, y cómo esa generación, lejos de que nos vendieron que podíamos cambiar el mundo, a mejor lo están cambiando, pero a peor.
¿no? Ujú, Es un poco como la reflexión también que me parece que que hace aquí, ¿no? ujú. Muy bien, pues brevemente, porque ya llevamos más Sí, de yo una me parece hora ya y que... no queremos hacer vídeos muy largos. ¿Qué nos dices de Nightcrawler? Pues nada, Nightcrawler, otro sociópata con el discurso de emprendedor, ¿no? Que comienza solamente al principio de la película, ya te va recalcando las intenciones de la misma. Es un psicópata con ansias de poder y éxito que emprende en la noche sensacionalista el morbo y la obsesión por el triunfar en lo que es bueno, ¿no? Que en este caso es persiguiendo, ¿no? Los accidentes y las persecuciones en la noche americana. Para emitirlos Y, en los programas matutinos de Good Morning America. exacto, sí, en los programas matutinos y en esos bueno, los de las canales locales, al fin y al cabo, son Sí, sí, los que programas tanto le que se gustan emiten. a nuestro amigo John Oliver de HBO, serie que Sí. recomendamos. Cazadores de persecuciones y de sucesos Ujú. nocturnos. Sí. Muy bien, pues lo que tú comentas es verdad, es al final alguien hijo de su tiempo, un tipo que ha digerido mal diferentes discursos que ha leído por ahí sobre lo que es emprender y al final lo que hace es adoptar ese lenguaje para ser, por un lado, un explotador laboral y por otro lado, alguien sin escrúpulos que cuando no hay accidentes, cuando no hay noticia, él crea las noticias, ¿no? Exacto. Ujú. Muy vinculado a esta película, creo que está a Care-a-Lot, que es una cinta de este mismo año, como decía, que le valió el Globo de Oro a Rosamund Pike, que se está especializando en papeles de mujeres Inquietantes, de inquietantes, mujeres inquietantes. como Perdida, la de Perdida de David Fincher. Y para mí es una versión 3.0 de Nightcrawler, Mm, del personaje Nightcrawler, porque el personaje Nightcrawler está ahí que puede triunfar, pero todo el mundo ve que es raro, que tiene un tocado. El sí. problema es que Kelly Rod es guapa, inteligente y tiene don de gentes, con lo cual es una malvada terrible, porque lo tiene todo para triunfar. ¿Y qué es lo que hace ella? Enterarse de que abuelitos, abuelitas están en una cierta indefensión familiar, sin nadie que los cuide, sin ningún hijo o familiar cercano que los proteja, para quedarse con sus derechos, digamos, de cuidados y sacarle todo el dinero de una manera brutal. Lo interesante para mí de la película, que lo critica mucho, pero para mí es muy interesante, es que en su camino se encuentra con un mafioso que también tiene intereses. Y al final te equipara, ¿no? Te equipara la mafia, la mafia fuera del sistema y toda la mafia que hay dentro, la corrupción que hay dentro del sistema. Me Impresionante pa- interpretación de Rosamund Pike, que a mí me parece una actriz muy buena en general. Y también Diane West, que hace un papel de viejecita encantadora con sorpresa. Está Chris Messina también por ahí. Y está Está también Peter Dinklage, Peter Dinklage. Mm. que famoso por Juego de Tronos. Y una cinta que, como ocurre con Nightcrawler, como ocurre con la joven prometedora, es mejor verla sabiendo lo menos posible, ¿de acuerdo? Entonces, como os digo, si no recuerdo Aunque mal, tú le has contado ya casi toda la bueno, película. algo he contado. Amazon Prime, ¿de acuerdo? Y muy recomendable. Sí, bueno, yo lo único que quería destacar de Iker Alod es que me parece también bien elegido el momento en el que se estrena, puesto que, bueno, una pena que haya pandemia, pero como se basa en las residencias, te critica todo este sistema de residencia y de cuidados de mayores, ¿no? Que tienen en Estados Unidos, pero que puede ser fácilmente también transportable a nuestro país, ¿no? Bueno, Yo pues valoro mucho lo lo que que se hace queda. J. Blakeson, guionista y director, que ha sido muy criticado por la crítica más sesuda, pero que a mí me parece muy bien, que es hacer una película muy crítica y muy divertida. Parece que lo crítico tiene que ser aburrido. Si no, Exactamente, ¿no? si no parece que es como poco respetuosa, como demasiado inconsciente. No, no. O sea, ¿cómo puedes transmitir la crítica a más gente? Pues haciendo algo que sea Haciendo divertido. comedia, sí, haciendo algo Exacto. más ligero, como la gran apuesta, ¿no? Como Vice, ¿no? A mí me parece bien Efectivamente. que se utilice ese tono para hablar de este tipo de problemas, puesto que el humor siempre se ha utilizado también para meter el dedo en la llaga un poquito menos doloroso, ¿no? Claro, es que bajo esa crítica, esa neocrítica
que me irrita bastante. Todas las películas, la mayoría de las películas de Billy Wilder tampoco valdrían la pena, porque como son críticas cómicas, pues también, como la crítica tiene que ser ahí un ladrillo, pues Billy Wilder también sería desestimado por esta nueva crítica. Ujú. Bueno, pues aquí está muy complicado. Aquí está complicado, sí. Pascura, ayúdanos. Lo que tú digas nos parecerá bien. Eso, venga, Pascul. Me Estoy encanta pillando lo a que huevo, sabes. dice. Pues nada, ¿la pasamos, Ah, ya está. Sí, Flavia? pasa, pasa. Sí, Pues sí, pasa, tenemos, pasa ya. entonces, Estaba tenemos puesta. Wall Street, tenemos El manantial. Manantial y tenemos el Ante el juego. Dice Pascu que las tres, que todas son peliculones. Bueno, pero yo en este caso no sé si Wall Street o el manantial, ¿eh? ¿Tú qué dices, No, no, Luis? se refiere a que todas son peliculones de las cuatro. Ah, no, de estas cuatro sí, de estas cuatro por supuesto. Es que de Pues ahora estas vamos cuatro a... a mí me gusta, la red social me ha gustado, pero me falta algo, ¿sabes? Es como Sí. que, y sobre todo porque como sabemos lo que ocurrió después, en el sentido de las dos películas de Aaron Sorkin, hablando de gigantes tecnológicos, me gusta mucho más la de Steve Jobs, por ejemplo. Me Ujú. parece más redonda a la hora de compararla. Y por eso no la elegiría ahí. Así que bueno, pero Pero ya para por mí cambiar los papeles. el gran mérito de la red social es hacer esa película en 2010. Exactamente, exactamente. Sí, sí, Ujú. sí. Bueno, y me flipó que metiera al personaje de Napster, de Justin Ujú. Timberlake, cuando termina, ¿no? Siendo lo que es realmente. O sea, es un trepa que intenta fascinar, ¿no? Al chico nuevo de Silicon Valley, pero que sin embargo sus vicios, ¿no? Vuelven a joderle a ese chico nuevo, ¿no? O sea, Ujú. flipante. Y el personaje de Spider-Man, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Andrew Eh, Garfield, Andrew Severin. Garfield, Se llama Severin sí, él, ¿no? Severin, también muy interesante. Eduardo Saverin. Eduardo Saverin, sí, ese típico parguela que se mete, ¿no? Idealistamente haciéndole un favor a su colega Ujú. y al final sale descartado porque no es el ganador de la discusión. Efectivamente, yo me siento muy identificado con Eduardo. Eh, ¿Qué elegimos? ¿El Manantial o Wall Street? Yo Pascu, estoy tú. por el Manantial o Wall Street, ya ahí me dejo guiar. Si elegí cualquiera de esas dos, bien. Pascu dice que como no puede vencer al enemigo, que se une a él, que Wall Street. Ah, pues nada, pues Wall Street me parece bien. Una magnífica lección, además una película que tiene mucho mérito de haberla hecho en la época que se hizo, porque retrató muy bien el ambiente de los 80 y me flipa que en esta época hubiera sushi por todos sitios, Sí, como algo moderno e innovador. en la peli la llaman sushi o dicen plato japonés. Sí, creo que dice sushi, que lo dice Gecko, el personaje de Michael Douglas lo llega a En decir. películas Esto es sushi. anteriores aún decían algo como pescado crudo japonés, un plato japonés, porque no sabía, claro, sushi no lo sabía nadie. Aquí ya, Pues Wall creo que Street, que sí, que creo aquí que es del dice año, sushi y explica, es pescado crudo japonés. Algo así, creo, me parece. del año 87. Bueno, pues Wall Street ha sido la ganadora. Creo que es una ganadora muy Justa chula. y muy Creo chula. que la selección de películas ha estado muy bien. Incluso todas esas listas, la mayoría de ellas son muy interesantes. Sí, sí. Yo creo que es un tema que habla de nuestro tiempo, de otras épocas y que tan querido por el cine norteamericano. Y bueno, poco más. Flavia, agradecerte tu presencia y tus comentarios, que siempre vienen muy bien para los que tenemos mucho menos conocimiento de tecnología. Bueno, Y agradecerte a ti, Luis, por aceptar este tema, esta temática para esta charla, que tenía ujú, muchas ganas de hablar contigo de estas cosas. agradecer a los que habéis estado al otro lado en vuestras casas, a Pepe Monforte por la parte técnica. Y ya nos despedimos de las charlas hasta septiembre. Volveremos después del verano. Y ahora ya os dejamos que vayáis a la playa, que vayáis a terracitas y todas estas cosas. Y a partir de septiembre vuelven las actividades de Imajoven en la sede. Ha sido un placer como siempre y que paséis un gran verano. Con cuidado, pero pasarlo bien. Ponerse cremita. Ujú. Y la Hasta vacuna. luego. Poneros Y la bueno, vacuna eso también. sobre todo, eso sobre todo. Hasta Adiós. luego. Vale, pues Luis, ya, pues ya está. Cierro la sesión, ¿vale? Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, pues Vale, muchas hasta gracias, luego. Pepe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.